Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a otro programa más de Hablando de Frente. Hoy nosotros vamos a tocar las manos ocultas detrás del caso Wackett. Todo lo que usted no supo que hubo detrás del caso Wackett, hoy se lo voy a decir en este programa. No solamente se lo voy a decir, se lo voy a sustentar y sobre todo en la segunda parte de este programa. Yo antes de entrar en la materia del caso Wackett, quiero referirme a tres temas muy puntuales. Uno, va con el director de la Caja del Seguro Social, el señor Enrique Lao. Al señor Lao le quiero mandar este mensaje. Nosotros los penalistas tenemos algo que se llama el dolo eventual. ¿Qué es lo que es el dolo eventual? Para que se cometa un delito, tiene que haber una intención y a eso nosotros le llamamos el dolo. El dolo eventual es casi que una negligencia tan grave que la persona podía presumir ese resultado que termina siendo suficiente para decir la persona pudo prever ese resultado y a pesar de haberlo podido prever, ¿verdad?, no hizo nada al respecto. Y por eso es que yo hago hoy este programa que va a ser público, va a quedar grabado y me voy a referir específicamente al ULAP de Arraiján en el Tecal. ¿Y por qué yo me refiero a ese lugar? Porque esto no puede ser casa de herrero, cuchillo de palo. ¿Y por qué decimos esto? Porque en esa unidad, que es una unidad pequeña de la Caja del Seguro Social, en donde trabaja personas mayores de 60 años, incluyendo un doctor Quintero, pero trabajan más personas arriba de 60 años, es decir, personas que la misma Caja del Seguro Social está diciendo son de alto riesgo. Le dicen al resto de la población, le dicen no los ponga a trabajar, manténgalos en teletrabajo, aléjelo porque este es un virus mortal. Es decir, el propio director de la Caja del Seguro Social sale casi diariamente diciéndole a la población, si usted hace eso, usted puede morir. Entonces, no puede ser que en esa unidad que hay 5 casos de COVID ya detectados, estén obligando a las personas mayores de 60 años a ir a trabajar. Si una de esas personas se infecta, termina con alguna lesión que termine permanente o termine con, termine con un fallecimiento, señor director de la Caja del Seguro Social, téngalo por seguro que van a caer las denuncias por homicidio y van a ser por dolo eventual. Ya se le ha avisado a los regionales ahí de la Caja del Seguro Social que no pueden tener a personas arriba de 60 años en lugares en donde no solo es que es posible que haya COVID, porque además llegan cerca de 100 personas al día, sino que ya en efecto hay COVID. Hay 5 casos conocidos de esos ahí. Yo la próxima semana les voy a ampliar sobre este tema, porque hoy no quiero tocar este tema porque tengo que referirme al caso Wackett. Tengo que hacer 2 paradas antes de referirme al caso Wackett. La primera, muy corta. Hoy sale la decisión que les anuncié hace como 4 semanas que iba a ocurrir cuando las contrapartes de nosotros, dentro del caso Pinchazo, presentó una reconsideración de la casación. Bueno, hoy se las rechazaron y tal como les dije, lo que iban a pronunciar los magistrados iba a ser épico. Es decir, les rechazaron de plano y por improcedente. ¿Y qué significa eso en derecho para podérselo traducir a la gente? Significa ni siquiera puedo leer semejante aberración. Eso no puede entrar aquí. Entonces, con eso finaliza el tema de casación del caso Pinchazo, quedándonos la parte de resolver de anulación sobre la cual ya hubo un pronunciamiento bastante fuerte de los magistrados de la propia Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. La segunda consideración es meramente un saludo muy afectuoso a don Diego García Paredes, un tío de cariño que queremos mucho, que está de cumpleaños y que hoy le quiero desear lo mejor en su día de cumpleaños. Ahora sí paso con el caso Wackett. Miren, antes
lo primero que ustedes van a ver aquí es la parte que ustedes conocieron del caso Wackett, es decir, cómo Panamá conoció esto y cómo fuimos entendiendo que se iban dando estas situaciones y por qué en su momento los abogados nos llamaba la atención de lo que estaba ocurriendo. Pero yo quiero que me empiecen con cómo inició esto, con las declaraciones del embajador, y por favor, si me las tienen en controles, con unas declaraciones irresponsables del embajador de los Estados Unidos en ese momento. Por favor, controles si lo tiene. Confirmamos que la organización Wackett lideraron una organización que ha lavado dinero procedente del narcotráfico. Estados Unidos ha acusado a Nidal Wackett como uno de los narcotraficantes y lavadores de dinero más importantes del mundo. Ustedes escucharon esas palabras, narcotráfico, y como uno de los más grandes del mundo. Esta va a ser posiblemente una de las vergüenzas judiciales más grandes de Estados Unidos, pero también de Panamá. De hecho, el juez que atendió a Nidal Wackett le pidió disculpas a Nidal Wackett. Y ahora les voy a explicar cómo se da este tema, porque se ha hablado de un acuerdo y también voy a hablar de cómo se dan estos acuerdos entre comillas y que terminan siendo extorsiones para la persona que está sufriendo una detención. Cuando le ocurre esto a la familia Wackett, y esto es algo que a nosotros sí como abogados nos llamó la atención, de hecho lo cuestionamos en ese momento y hago constar sin ninguna relación a la familia Wackett del todo, como lo cuestionaron cientos de abogados dentro de lo que recuerdo, incluso al señor Morgan, al señor Linares, a mucha gente cuestionaba lo que estaba haciendo porque además se estaban atacando dos medios de comunicación, entre ellos La Estrella y El Siglo. ¿Y por qué reclamábamos? No reclamábamos porque se le hubiera hecho un caso al señor Wackett. Reclamábamos porque, por ejemplo, al señor Abdul Wackett precisamente no se le hacía ningún caso. Es decir, lo metían en una lista, le decían, estás obligado a vender, pero no te acusaban de nada. Producto de lo que salió en los medios, ¿verdad? Panamá abre una investigación y una investigación súper exhaustiva sobre el señor Wackett en Panamá, por todo lo que quisieron investigar, temas de blanqueo, todo lo que quisieron, y no le encontraron un alfiler para hacerle daño al señor Wackett. Pero el daño ya estaba hecho, porque el daño no era un tema de una condena, el daño era básicamente acabar con un imperio económico, pero que no solamente afectó al señor Wackett, afectó a un montón más. Pero ¿qué nos llamaba la atención? Miren, si ustedes agarran aquí a un norteamericano preso por lo que sea, y norteamericano como hablo de cualquier otra nacionalidad, de hecho les voy a decir, tan culpable como el que mató a la panameña, ¿verdad? Y que era diplomático. ¿Qué hicieron en ese momento los gringos? A pesar de que el tipo había matado a la tipa, pero es mi diplomático, yo salgo por él, velo por sus derechos y yo agarro y digo, no, él tiene que ser juzgado en Estados Unidos, hago uso de la inmunidad diplomática que a ellos tanto no les gusta cuando no les conviene y dicen, me los llevo para Estados Unidos para yo ser quien lo juzgo. Yo no quiero que lo juzguen en Panamá, a pesar de que mató una panameña, a pesar de que mató en Panamá. Eso que ocurre, si usted va atiende casos en La Joya, en La Joyita, en Renacer, en cualquiera de estos lados, usted va a ver que constantemente hay tema con los cónsules, como están con los juzgados, y ellos están pendientes de sus nacionales, sean inocentes o sean culpables. Cualquiera de las dos es un deber del Estado velar porque le cumplan el debido proceso a estas personas. ¿Qué le pasó a la familia Wackett con la canciller Isabel Saint-Malo? ¿Qué hizo Isabel Saint-Malo cuando le pedían, señora, no nos están acabando los negocios, están afectando a 6,000 personas, ¿verdad? Y no nos están haciendo ninguna acusación. ¿Cómo me defiendo si no hay ninguna acusación? Y entonces se le decía, señora, usted tiene que intervenir. ¿Por qué tiene que intervenir? Porque lo manda la ley que usted intervenga. Y yo quiero que vean, y antes de pasar el siguiente video, tengo que darle el crédito porque pertenece a una entrevista que si bien está en la red, la hizo creo que el periodista Álvaro Alvarado de Telemetro, pero quiero que vean el video que pasa
y que qué fue lo que contestó la canciller de la República de Panamá sobre sus panameños. Por favor, si me pasan el segundo video. Esta canciller no va a ir a los Estados Unidos a decir, exijo que saquen al señor Wackett de la lista Clinton. No lo voy a hacer. Al que no le gusta, lo lamento mucho. ¿Por qué voy yo a exigir eso? ¿Tengo yo pruebas de que lo que dice la lista Clinton es falso? No. ¿Tengo yo pruebas de que es cierto? Tampoco. Eso no le toca a la canciller. Yo le voy a explicar a la canciller por qué debe hacerlo. Lo primero, porque hay un lema que sacaron cuando el tema de la Alemania nazi, ¿verdad?, que decía, era palabras más, palabras menos. Primero persiguieron a tales y yo no hice nada porque yo no era de tal, de tal región. Luego persiguieron a otros y yo tampoco hice nada porque yo tampoco era de esa región. Luego persiguieron a tal y yo tampoco hice nada. Después me persiguieron a mí y no quedaba nadie para defenderme. Y usted sabe por qué yo le digo esto. Porque yo sé que al hermano de ella, al final de cuentas, le obligaron a hacer un acuerdo. De hecho, salió publicado en un periódico y yo sé con quién se reunió él. Él es una persona que yo espero que algún día le hable a este país y le diga quién lo forzó, porque yo sé que lo forzaron, pero quiero que le diga con quién se reunió en la presidencia de la República, porque es de esas personas que puede señalar directamente a esa persona que se reunió con él y lo que le pidió. Entonces, ¿por qué se protege el debido proceso? ¿Por qué se protege la justicia? Porque si no se protege, el día de mañana le puede tocar a uno, tan cerca como a un familiar. Pero ahora yo le voy a explicar legalmente por qué, eso estratégicamente por qué. Ahora quiero que me pongan el artículo 17 de la Constitución Nacional, que le va a explicar a la canciller por qué tenía que salir a defender a los señores Wackett. Porque dice, las autoridades de la República, esta es la Constitución Nacional, ¿no? Ese cuaderno para muchos que según ellos no tiene mayor importancia, pero que es la ley más importante de la República de Panamá. Entonces dice, las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, en su honra, y miren esa partecita, y en sus bienes a los nacionales donde quiera que se encuentren. Ya con eso podemos seguir con el resto, pero les voy a decir qué significa esto y que también lo tiene porque claro que es del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿A quién defiende en el exterior a los panameños? El Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahora, ¿yo qué quería? Yo quería que Isabel Saimalo fuera la abogada de Wackett y se parara allá y dijera, no, yo pienso que Wackett es inocente. No, eso no era lo que tenía que hacer esa señora. Lo que esa señora tenía que hacer era agarrar a Estados Unidos y usted le dice, señor, usted me está afectando a mí, no solamente al señor Wackett, usted me está afectando a 6,000 familias. Yo le exijo saber a usted por qué. Porque aquí hay una cosa entre países, ¿verdad?, que se llama la Declaración Universal de Derechos Humanos. Tenemos todo el tema del Pacto de San José, que son convenciones que nosotros decimos, y nosotros decimos que tiene que haber un debido proceso. De hecho, los gringos son lo máximo en decir el due process, el debido proceso. Entonces, ellos cuidan el proceso de ley y dicen que tiene que haber un proceso previo. Entonces, ¿cómo sin un juicio, cómo sin un proceso previo, cómo sin derecho a defensa, tú me vas a afectar a un panameño? Si tú me vas a afectar a un panameño y le vas a hacer vender sus empresas y le vas a hacer algo es porque tú tienes un proceso legítimo en contra de él. Porque tú realmente, tú embajador gringo, tú te paraste delante de un país como un gran irresponsable de paso y tú te paraste y le dijiste, tengo a uno de los más grandes narcolavadores o algo así del mundo. Y no le pudieron hacer, ni aquí en Panamá, pero para que no digan que la justicia de Panamá está torcida y que se pudo hacer lo que sea, en Estados Unidos tampoco. Allá fue Nidal Wackett y no tuvo que enfrentar ni un solo cargo de blanqueo, ni un solo cargo de narcotráfico. Lo que terminaron haciendo, porque no les quedaba de otra, era un tema de un acuerdo sobre un supuesto fraude de una factura de un factoring, que termina ridículo. Aquí en Panamá ni siquiera tenemos el delito como tal. Pero tenía que ser
de una pena que el juez dice, me traes a una persona, lo dijo el juez, o sea, esto está en la sentencia que dice el juez, me traes a una persona por un tema de que quieres 70 años, casi de por vida, supuestamente con cargos de tráfico, supuestamente con cargos de lavado, y tú me vienes a hablar a mí de una factura con un acuerdo de 2 años. Y yo le voy a decir por qué se dan los acuerdos y sin entrar en el detalle, porque yo no conozco el detalle de la factura. Pero yo sí conozco aquí en Panamá casos, por ejemplo, como el del señor Wes Valdés. ¿Cuánto tiempo tiene detenido Wes Valdés? Cerca de 3 años y tanto detenido, preventivamente, sin haber ido a juicio, sin haber ido en algunos casos a audiencia preliminar. En los casos en donde ha ido, ha salido inocente o ha salido sobreseído. Entonces, a pesar de eso, lo mantienen 3 años y medio detenido. Tienen uno en donde un cargo es blanqueo de capitales. Si yo soy una persona y yo tengo blanqueo de capitales y yo tengo 3 años y medio, si yo me hubiera hecho culpable de eso y me voy a un juicio abreviado dentro del inquisitivo y agarro y acepto los cargos, y entonces me tienen que bajar de los 5 años, me bajan por confesión, me bajan por juicio abreviado, me bajan por una serie de cosas y yo quedo en 3 años. Y salgo a las 2/3 partes con libertad condicional o libertad vigilada. Y puedo hasta conmutar condena y salir con menos. Es decir, yo pudiera salir de repente con 2 años o 2 años y medio. ¿Qué pasa? Que para eso la persona tiene que declararse culpable. Entonces, cuando usted está solo en otro país y a ti te dicen, mira, podemos irnos a pelear dentro de un juez americano aquí, ¿verdad? Y podemos ir después a instancias superiores hasta la Corte Suprema y nos podemos pasar 4 o 5 años aquí peleando este tema, o tú puedes aceptar el tema de la factura y te largas para Panamá. Y entonces ya te vas. Y entonces de los 70 años quedas en un tema de 2 años. Ahí es donde eso yo lo llamo una especie de extorsión. Pero en la segunda parte del programa ustedes van a entender por qué yo les estoy diciendo esto. Ahora nosotros vamos a ver, porque yo no quiero que ustedes piensen que aquí se afectó a una familia. Hubiese sido gravísimo que se afectara a un panameño. Hubiese sido gravísimo que se afectara a una familia. Pero yo quiero que ustedes vean cuántas familias se terminaron afectando aquí, y para eso quiero el próximo video. Somos más de 6.000 en total, y que el país sienta que estamos siendo sometidos a lo que consideramos es una injusticia. Necesitamos nuestras plazas de trabajo. Yo por lo menos tengo 10 años, aquí hay gente que tiene 32, 35 años, 25 años. Señoras y señores panameños, ¿verdad? Hombres y mujeres panameños, papás y mamás de niños panameños que no tenían nada que ver en las envidias del gobierno anterior y que tuvieron que pagar despidos, tuvieron que pagar cierres de empresas en donde habían trabajado 30 y 35 años. Aquí se afectó a un periódico, 2 periódicos, pero uno que es el primer periódico de Panamá. Cerca de 100 años de historia en Panamá. Estamos hablando de la Estrella de Panamá y del Siglo de Panamá. Yo quiero que ustedes vean, porque que está aquí, cómo además se estuvo afectando a la familia Wackett, porque es que el gobierno anterior quiso hacer lo que quería con la familia Wackett. Y de la manera más absurda les quitaban, por ejemplo, y esta era la manera de hacerlo popular, porque sacabas en los otros medios de comunicación lo que te daba la gana, ¿verdad? Y entonces tú agarrabas, le quitabas bienes, como hacen en Venezuela, como hacen el gobierno comunista, ¿verdad? Le quita cuestiones a la empresa privada, después la empresa privada corre, la quitas mal, después que pague el Estado, y yo lo agarro y lo regalo como un parque. Veamos quién hacía esos regalos como un parque de eso, y si me ponen el próximo video. No ha sido una lucha fácil, porque cuando uno quiere el bien para el pueblo, a uno lo atacan duro. Hubieron gobiernos que tuvieron la oportunidad, pero prefirieron hacer negocios entregando estas 14 hectáreas del pueblo colonense a 2 familias para ver qué hacían, qué negocio hacían. Nosotros las recuperamos para el pueblo colonense y le vamos a dar 14 hectáreas de parque para todos los colonenses. Dice que les daban duro, que les han dado duro a ellos por estar haciendo eso. Ahora, cuando nosotros regresemos a la vuelta del cambio, ustedes van a saber lo que es duro y por qué es que se le tiene que dar duro a esas personas. Lo veo a la vuelta del cambio.
Miren, quienes siguen este programa saben que hace aproximadamente quizás un año o un año y tanto, cuando estábamos en la mitad del caso Pinchazos, yo hice una aseveración producto de una persona que se reúne conmigo y que era comisionado dentro del Consejo Nacional de Seguridad. Y esa persona me dice a mí, así lo anuncié hace un año aquí, es decir, no había salido nada de los Varela Leaks. Y yo dije, a mí me filtraron que desde el Consejo de Seguridad, desde Panamá, desde la presidencia, fue que se les montó el caso a los Wackett. ¿Y cómo se monta un caso? A ver, ¿de dónde son las supuestas facturas que tienen que investigar los norteamericanos? Si es que estaban haciendo algo, pues de Panamá. ¿De dónde eran las informaciones bancarias? Era de Panamá. ¿Quiénes son los encargados de mandar esa información hacia los Estados Unidos o hacia cualquier otro país? Y por eso es que siempre hay que tener cuidado con lo que hacen los organismos de inteligencia en Panamá. Porque cuando la presidencia se presta a desbaratar enemigos desde el Consejo de Seguridad, entonces es peligroso. ¿Por qué? Porque unas agencias de seguridad de otros países, en teoría, son agencias serias. Cuando usted tiene una agencia política disfrazada de agencia de inteligencia, es una de las cosas más peligrosas que usted puede tener. Entonces yo tuve un comisionado que a mí me dijo, esto se armó en Panamá. Yo estuve, de hecho yo le mando un mensaje a la familia Wackett, con quien no he tenido el placer. Yo realmente, si a ustedes algo de lo que ustedes van a ver aquí, ustedes realmente quieren profundizar en esto, yo creo tener a la persona que a ustedes les va a abrir los ojos y a lo mejor les puede hacer llegar a las personas que ustedes quieren llegar. Yo empiezo por esto que es un video que estuvo corriendo en internet y que es de una de las niñas que es familia de los Wackett, es de alguna manera descendiente de los Wackett, y que aborda, y esto por un tema de fecha. ¿Por qué? Porque el acuerdo de Nidal Wackett, que me tomé el trabajo de averiguar cuándo se había gestado, se gesta alrededor de entre octubre y noviembre del año 2017 en Panamá. Entonces, ustedes recordarán que la clasificación a el Mundial de Panamá se da aproximadamente entre los meses de agosto y septiembre. En la salida del estadio, el presidente en ese momento, Varela, recibe a una de las familiares de Wackett que le decía básicamente, ayúdenos con mi papá, qué es lo que está pasando, o con mi tío, no sé con quién de los dos era, pero él hace una aseveración que llama la atención por el momento. Dile a Nidal, o que Nidal haga un acuerdo, y entonces ya se viene para Panamá. Y la primera pregunta, y van a tener aquí la respuesta, pero la primera pregunta era, ¿por qué él sabía que le iban a hacer un acuerdo a Nidal Wackett dentro de la justicia norteamericana? ¿Qué tenía que ver Panamá metido en este tema de la justicia norteamericana si supuestamente la canciller incluso decía que ella en eso ni se metía, ni estaba haciendo nada, ni veía nada? Vamos a ver si eso es verdad. Pero vamos a ver y que ustedes vean por la fecha de la clasificación cuando él le hace ese señalamiento a la familiar de los señores Wackett. Y si me hacen, por favor, el video que tenemos del partido de Panamá. Pero Nidal, ¿cómo es eso? Yo siempre lo tengo para Panamá. No, pero como hay un lo que tienen allá. Que haga su arreglo y se venga para Panamá. No, por favor, ayúdenme. Que haga su arreglo y se venga para acá. ¿Cómo se va? Que haga su arreglo y se venga para acá. Primer tema. ¿Por qué tiene que hacer un arreglo? ¿Acaso él sabía que Nidal es culpable? ¿Acaso ese señor no sabe lo que se llama la presunción de inocencia? ¿Acaso él no, como panameño, hubiese querido que Nidal se pudiera defender? ¿Por qué era un tema de que haga un acuerdo y que venga para Panamá? ¿Acaso es que él conocía algo? Bueno, ahora vamos a ver, porque aquí en Panamá se dio algo conocido como los Varela Leaks. Y yo que ahora estoy haciendo con un equipo de 2 abogados un análisis sobre este tema de los Varela Leaks, y le digo a la familia Wackett, presten atención a esto porque no sé hasta qué punto conocen ellos de esto. Pero sale una conversación
dentro de esos Varela Leaks. Y primero vamos a analizar qué son los Varela Leaks. Los Varela Leaks salen públicamente diciendo son las conversaciones de Juan Carlos Varela. Eso sale, si yo mal no recuerdo, Juan Carlos Varela estaba por China cuando eso ocurre y la gente se queda pensando, ¿serán o no serán las conversaciones de Juan Carlos Varela? Y eso queda como en el aire, porque en ese momento lo que se habían era filtrado conversaciones también con la procuradora. Pero ¿qué pasa? Que el señor, inteligentísimo como es, él viene y dice, me hackearon mi teléfono, me intervinieron mi teléfono y esas son mis conversaciones. Después dice, hay algunas, que nunca ha dicho cuáles, que pudieron haber sido quizás alteradas. Entonces, lo que no teníamos la certeza de que hubiese sido sus conversaciones, pues de seguro pasaron a ser conversaciones del Señor. Luego de eso, el Señor se va al Ministerio Público. Y al Ministerio Público dice, con esas copias, dice, a mí, porque si eso no son mis conversaciones y son cosas que a mí me han cambiado y son cosas que han puesto ahí en un papel y que y tienen una narración de cosas que no fueron mis conversaciones, ¿yo para qué voy a decir que son mis conversaciones? Yo no tengo idea ni siquiera qué es. Pero es que con esas copias se fue al Ministerio Público y dijo, me hackearon mi teléfono, me intervinieron mis conversaciones. Entonces, si esas no son sus conversaciones, ¿para qué él va al Ministerio Público y pone una denuncia de que esas son sus conversaciones? Después de eso, aparece una Procuradora General de la Nación que también dice algo muy similar, pero dice, yo renuncio. Y yo quiero saber si una procuradora va a renunciar por unas conversaciones que no son de ella. Es decir, si eso hubiera sido tan fácil, haber sabido eso para al primer mes que hubiese sido procuradora, pues uno agarraba, hacía cualquier narración en eso. Pero según ellos, que eso tenía algunas pequeñas que hubieran podido ser cambiadas, ¿verdad? Entonces ellos renunciaban, presentaban denuncias y eso es lo que yo le tengo que cuestionar al Ministerio Público, porque lo que aparece en esas conversaciones es de espanto mayor. Y si ustedes tienen la oportunidad de que ese señor, que en su momento eran papeles, pero fue al Ministerio Público y les dijo, esas son mis conversaciones y fueron hackeadas, él les está validando las conversaciones. Y si ustedes quieren todavía hacer más, entonces ustedes se traen ese papel, lo sientan ahí como por 4 meses y medio, ¿verdad? Conversación por conversación. A él, lo entrevistan a él y entrevistan a los supuestos interlocutores. Y le preguntan, ¿esta que está aquí es su conversación? Díganos qué parte es y qué parte no es. Y se la preguntan a las dos personas. Y de hecho empiezan a pedir el teléfono de las otras personas para probar, ojo, la intervención. Para probar que fueron intervenidos, empiezan a buscar las conversaciones para ver si esa conversación que se dio en verdad era su conversación. Entonces, dentro de los Varela Leaks y lo que dicen los Varela Leaks, respetando la presunción de inocencia de todos, y si el señor diga que no son de él, pues bueno, ya entonces es lo que aparece en los Varela Leaks. En los Varela Leaks aparece una conversación entre JJ, que era quien atribuían al señor Varela, y un embajador de los Estados Unidos. Y ahora nosotros vamos a ver qué eran el grado de esas conversaciones y por qué la importancia que yo les digo de dónde nacía la información de Panamá. Oigan ustedes el tenor de esas conversaciones, de dónde nacía esa información en Panamá y cómo eso llegaba a Estados Unidos. Y ahora yo quiero que me pongan la primera de esas conversaciones que se dio ahí. Y dice, ok, es una llamada de conferencia, esto dice el 6930-7333. ¿Cómo nosotros decimos que el 6930-7333 es atribuible al embajador? Porque más arriba en esa conversación, que es pública, estos los Varela Leaks son públicos, él hacía múltiples ocasiones la palabra embajador y se refería a la relación Panamá-Estados Unidos. Entonces dice, ok, es una llamada de conferencia y les voy a decir que me está escribiendo para subrayar que es un asunto de Estado. JJ dice, sí, diles que necesitamos tiempo para abrir el caso de Nidal.
Solo con eso él se asusta y vende. Yo voy a entrar al escenario, dile que yo no quise golpear porque quería su colaboración en Feliz. Pero este año se va la Riviera, contesta el embajador. Ok, y estoy pensando comprarle Soho a los bancos. El Estado siempre gana. Son solo 6 meses, me comprometo a que no más y a trabajar el escenario mediático. Yo mismo lo voy a liderizar. Esta gente no se puede burlar de nosotros. Oigan esa partecita para abrirle el caso a Nidal. Cuando ustedes ven estas conversaciones, claro, uno por supuesto, al principio Nidal, vamos a ver si es el mismo Nidal. Pero cuando nosotros empezamos a ver ya el tema de la Riviera, el tema de Soho, el tema de, ya estábamos clarito de qué Nidal estamos hablando. Entonces, uno se queda pensando, ¿qué tiene que hacer en un caso judicial el embajador de Estados Unidos y de ser el caso el presidente de Panamá? ¿Por qué tienen que tener conversaciones de un caso en particular? ¿Y qué era lo que se estaba tramando detrás de esto? Vamos a ver la segunda línea de conversaciones y búsquenla en los Varela Leaks para que aquí vean qué es lo que se está diciendo. Dice, al igual que la OFAC, al igual que la gente de OFAC, perdón, eso decía JJ, contesta el embajador. Estoy en la llamada, pronto termino, te llamo de una vez. Contesta el atribuido presidente. No me gustó la caricatura de hoy contra ti, mi hermano y yo. Que me den eso. Yo les doy un palo la otra semana. Solo 6 meses. Y dejo claro que ese señor tiene que vender. Ahí hay, ojo, porque está el tema de la ñ. Y dejo claro que ese señor tiene que vender. Que el país no puede tener medios en manos de personas cuestionadas de blanqueo de capitales, narcotráfico. Quitémosle esa bandera de la libertad de expresión. Y aquí viene un primer tema, porque es que se recuerdan que en ese momento estábamos en los temas mediáticos, incluso La Estrella sacaba el tema de Saltarín, el tema de la Procuraduría Paralela, ¿verdad? Ese fue el periódico que sacó ese tema de la Procuraduría Paralela. Entonces, una manera de tener a los Wackett agarrados era ese tema que estuvieron haciendo por muchos meses, de 6 meses, vamos a darle 6 meses antes que tengan que liquidar La Estrella y El Siglo, 6 meses más antes que tengan que liquidar La Estrella y El Siglo, 6 meses más que tengan que liquidar Estrella y El Siglo, porque los estaban tratando de asfixiar económicamente. De nuevo, si esto hubiese sido un tema judicial, mi primer tema, si la canciller, este era otro tema por el cual la canciller hubiese querido involucrarse. Si uno de los empresarios más importantes de este país, que tiene 6.000 tiendas en este país, y lo mismo el Ministerio Público de mi amada Kenia, si eso estaba pasando y los estaban vinculados a un caso de blanqueo o a un caso de narcotráfico, yo, Panamá, quiero saber todas las pruebas que tú, Estados Unidos, tienes. Entonces yo tengo que mandar todos los auxilios judiciales, por favor, mándenme toda la información que tienen del señor Wackett, del señor Nidal, del señor todo, porque yo, Panamá, también los quiero acabar. Pero eso tenía que ser en los canales judiciales, no en los canales entre un presidente y un embajador. Y ahora ustedes van a ver la tercera línea, y por qué yo digo que la información salía del MP y también salía del tema de la UAF. Dice, buenas noticias sobre la coordinación UAF-MP. Ojo, este es un embajador norteamericano que nada tiene que ver ni con la UAF ni con el Ministerio Público. Él, su posición en Panamá como diplomático tiene que ser con la Cancillería y punto. Él no tiene que estar tocando ni a la UAF ni al Ministerio Público. Y dice JJ, ¿no? Sí, en el caso de Nidal es importante. Es la forma que llegue a la auditoría, a la superintendencia, de la superintendencia al Ministerio Público. Miren, señores,
detrás de este caso de los Wackett. No solamente se afectó a Nidal Wackett o al señor Abdul Wackett. Ojalá en el buen sentido, porque obviamente no le deseo ningún mal ni a Nidal ni a el señor Wackett. Ojalá en el sentido se hubiera limitado únicamente a esas dos personas. Pero aquí se cerró un banco, ¿verdad? A un banco que se cerró en base a amenazas. Y digo que se cerró en base a amenazas, no solo de afuera. Aquí hubo bancos interesados en comprar ese banco, que también pasó con el Banco Universal, que también hubo una extorsión para la venta, y esas se las voy a dejar para después. Pero bancos que quisieron comprar y los llamaban de la superintendencia de bancos y vamos a presentar esos procesos y le decían, no se metan en eso. No se metan en eso. Si ustedes se meten en eso, y yo tengo banqueros dispuestos a declarar, si ustedes se meten en eso, nosotros los intervenimos. Así de sencillo agarraron y afectaron a Balboa Bank. Ahora, Balboa Bank, ¿a quién afectamos? A nada más a los directivos, a los accionistas, porque ojalá hubiese sido nada más, ojalá en el buen sentido nada más a los directivos y a los accionistas. Pero es que todos los ahorristas perdieron el 25% gracias a estas gracias. Agarraron Soho Mall y forzaron una venta que ya todo el mundo sabe cuáles fueron los cuestionamientos. Todas las millones de tiendas, temas de la Riviera que ahí están mencionados, todos los temas relacionados a tiendas al detal. Cómo agarraron y cayeron esto, ¿verdad? Sin asco. Y ahora yo les voy a decir qué decía el embajador norteamericano. Decía que esto era casi la yihad de él. Y quiero que vean desde cuándo decía esto, y para eso quiero que me pongan la última gráfica que les tengo aquí por el día de hoy, porque esto no voy a parar. Decía JJ, hemos manejado esto con mucha paciencia. Dice el otro, supe de la movida de El Salvador, pero voy a averiguar lo de México de una vez. Me informaron hoy que el caso está un fiscal de Miami. Buenas noticias en la recta final, pero el daño a nuestra democracia sería severo si no se actúa. Esto es el presidente hablando. Si no se actúa, va rumbo a Tapachula. No, contesta el embajador, no hay nadie que sepa y reconozca esto más que yo. Ha sido mi yihad desde que llegué. Oigan esa palabra, que eso era su yihad. Pero oigan lo que dice a continuación el embajador. ¿Y por qué traigo esto? Porque después yo vengo con este tema, lo que se armó detrás de Ricardo Martinelli. Dice, pero acuérdese que la solicitud fue muy débil hasta que agregaron el aporte de Pití. Eso fue la clave y solo pasó al final del apoyo. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán que la defensa aquí en Panamá de Ricardo Martinelli dijo que al final se había agregado una declaración chimba. Chimba utilizaban ese término para decir que no estaba en el proceso de extradición y que la habían agregado a último momento, ¿verdad? Y que tenía que ver con el famoso testigo protegido, ¿verdad? Que cobró $600,000 a lo largo de 5 años. Así como ustedes vieron que se armó este caso, yo les voy a ir demostrando paso por paso, porque no voy a soltar los Varela Leaks, paso por paso, va haciendo un análisis de cada uno de estos Varela Leaks con lo que pasó en ese momento, en los hechos, para que ustedes vean aquí que lo de la familia Wackett no fue una casualidad, que aquí esto se sabía desde la presidencia de la República y que lo que yo les anuncié antes de que aparecieran los Varela Leaks, que me había filtrado un comisionado hace un año sobre los Varela Leaks, era verdad. Así los dejo hasta hoy, aquí, esperando verlos el próximo jueves, hablando de frente.